Hola, el día de hoy les voy a platicar un poco sobre la sentencia T-1130 del 2003. Esta sentencia fue proferida el día 28 de noviembre del 2003 por el magistrado ponente Jaime Córdoba Triviño. Sus demandantes son Esteban Iguarna González y otros contra la Dirección Local de Impuestos y Aduanas Nacionales Riohacha. La norma demandada en esta instancia es el artículo 7 de la Constitución Política de Colombia. Ok, como primer hecho tenemos que al señor Esteban Iguarán González, la DIAN de Riohacha le incauta una mercancía personal quien asegura es de su propiedad y esto violenta el derecho al debido proceso. Como segundo hecho tenemos que esta incautación la realizan miembros nacionales. Se hace en zona franca o zona aduanera como ellos la reconocen apta para esto y asegura el señor Esteban Iguarán González que ellos creían que ellos entraban entre la normatividad aduanera y que tenían todo en regla invocando el principio de buena fe. Como tercer hecho tenemos que es de recordar que el procedimiento se realizó según las agencias nacionales, se realizó bajo toda la normatividad colombiana y es por esto que era legítima constitucionalmente. Como cuarto hecho tenemos una acusación por parte de los demandantes en los cuales dice que se le violentó el derecho al debido proceso ya que ellos no tuvieron en cuenta su principio de buena fe y consideran que la incautación fue ilegítima. El señor Esteban Iguarán González asegura que por esto toma la decisión de interponer la acción de tutela porque siente que se le está violando su derecho fundamental al debido proceso. Como quinto hecho tenemos que se establece que la acción de tutela no es el único mecanismo que se tiene para resolver este conflicto y también hay otros mecanismos administrativos y es necesario llegar a ellos antes de acudir a una acción de tutela. Finalmente, se tiene en cuenta que los derechos fundamentales son aquellos únicamente que pueden ser defendidos por medio de la acción de tutela, así que se aclara y se recuerda a la comunidad que es necesario tomar otras alternativas administrativas y otros procesos para poder solucionar este tipo de conflictos. Algunos argumentos por parte de los demandantes es ellos insisten en la posibilidad en que se les está violentando su derecho al debido proceso, ya que ellos aseguran que esta incautación fue ilegal. Ellos aseguran que los agentes nacionales estaban ignorando su invocación al principio de buena fe. Además de esto, también hacen una acusación ardua, el cual dice que los requisitos de la ley aduanera son difíciles, casi que imposibles de cumplir en sus contextos culturales geográficos, así que ellos aseguran que esto puede incurrir en una violación de derechos e incluso en una ilegitimidad de la norma. Como intervinientes tenemos la Dirección Local de Impuestos y Aduanas Nacional Riohacha, es decir, la DIAN, quienes realiza esta incautación de mercancía. Y tenemos los jueces de la República, quienes son los que se encargan de analizar esta acción de tutela, si procede o no. Como problema jurídico tenemos si la acción de tutela es procedente en la devolución de esta mercancía incautada, si se prueba que fue incautada ilegalmente mediante vicios y se le vulnera el derecho al debido proceso a estos comerciantes. También se cuestiona en este mismo problema jurídico si la acción de tutela es el mecanismo adecuado administrativo para la devolución de esta mercancía incautada. Como ratio decidendi tenemos entonces que la Corte establece que estos procedimientos de incautación de mercancías se deben realizar siempre al margen de sus parámetros. Claro, cuando estas personas no tienen lo necesario, sin embargo esto no debe desconocer su derecho al debido proceso y dice que estos agentes nacionales aduaneros deben tener muy en cuenta este derecho fundamental al debido proceso y deben actuar bajo el margen de lo que se les permite.
La Corte también establece que aunque la acción de tutela no parece ser el medio más efectivo administrativo para este tipo de casos, asegura que en estos casos en los cuales se violan sus derechos fundamentales, como en este caso es el derecho al debido proceso, y se hacen procedimientos privatorios o en este caso incautaciones de manera coercitiva, a falta de razonamiento, de coerción y de fuerza mayor e interpretación constitucional, estos deben ser admitidos por la misma acción de tutela. Como Viter dicta, tenemos 3 puntos muy importantes. La primera es el respeto al precedente judicial, el cual, como se habla, se debe tener un respeto a la norma, al precedente, a la jurisprudencia. También se debe ver una supremacía en cuanto a estos precedentes constitucionales en cuanto a casos similares que violenten sus derechos fundamentales. También se busca que no hayan fallos caprichosos o fallos sin control, se podría decir. Como segunda característica de la Viter dicta, tenemos entonces la invocación de la buena fe, quien para estas comunidades étnicas, recordamos que esto está en Río Hacha, es muy importante y para ellos se clasifica casi algo como ley, entonces es algo que se debería juzgar explícitamente para ellos como igual de importante un derecho fundamental. Y como última característica, también tenemos este mismo principio de la invocación de presunción de fe. Se dice que generalmente, aunque muchos de estos casos no cumplan con la normativa para para gestionar, vender o mover este tipo de mercancías, es importante pensar o incluso entender qué significa para estas comunidades indígenas o étnicas este principio de buena fe, este principio de presunción. Entonces también establece que es importante analizar que estas personas, aunque no cumplen con los parámetros legales para su actividad comercial, no lo realizan con una mala fe y siempre presumen que están haciendo las cosas bien. Como decisión de la sentencia T1130 del 2003, tenemos que la Corte ordena revocar la providencia del juez de segunda instancia, únicamente entonces quedándose con la decisión del juez de la primera instancia, que en este caso ordena devolver la mercancía a estas personas para que puedan continuar con su actividad económica. También se ordena pues que se les haga llegar al puerto y también deja un precedente para que en posibles procesos similares a estos no hayan fallos caprichosos y no se tomen decisiones a la ligera, sin coerción, sin lógica, para que pues estos agentes tengan en cuenta la normatividad al margen y puedan actuar asimismo. Como último, la Corte enfatiza la importancia del precedente judicial. Dice que los principios deben estar por encima incluso de ciertas normas y que no se puede violentar en ninguno de los casos el principio del debido proceso. Como última observación, no se aclaran salvamentos de votos ni aclaraciones específicos de magistrados, jueces u otras personas, específicamente no hay. Muchas gracias. Hola profesor, muy bien, en este video vamos a tratar algunas de las sentencias más importantes de la Corte Constitucional Colombiana y entre esas está la C83 de 1995, una sentencia con un tema muy interesante que en pocas palabras sería ¿qué puede hacer un juez cuando no hay una ley exacta para resolver o tratar un caso? Puede llegar a utilizar herramientas como lo son la analogía o otros principios generales del derecho para resolver este. Bueno, eso es lo que vamos a hablar, básicamente lo que trata la sentencia, así que ahora vamos a hablar algo de ella. La sentencia en sí fue emitida el 1 de marzo de 1995 teniendo como magistrado ponente a Carlos Gaviria Díaz y como demandante a Pablo Antonio Bustos Sánchez. La norma que fue demandada por este señor sería la ley 153 de 1887, específicamente el artículo 8,
Esta ley nos habla de cómo cuando no hay una ley específica para resolver el caso, el juez puede utilizar casos similares, o sea, leyes que se hayan aplicado en estos casos, doctrina constitucional, reglas generales del derecho e incluso llegar a utilizar la analogía. El problema jurídico yace en que el demandante considera que esta ley o el artículo ya no es válido ni aplicable por el hecho de que según la Constitución de 1991 los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Entonces se preguntaba si era posible que un juez siguiera utilizando la analogía y otras herramientas como si fueran válidas después de la Constitución de 1991 o utilizar estas iba en contra del artículo 230 de la Carta Política. Muy bien, y viendo la ratio decidendi o la razón de la decisión, podemos ver que la Corte Constitucional efectivamente, sí, respondió que sí es constitucional que un juez siga utilizando o implementando técnicas de interpretación como son la analogía o la doctrina constitucional para resolver vacíos o reglas claves del derecho que no tengan un entendimiento literal o específico dentro de las leyes. Y esto lo justificó con tres ideas clave. En primer lugar está el hecho que usar la analogía, bueno, la analogía no es una fuente distinta de la ley, ya que cuando están aplicando la analogía, lo único que están haciendo es aplicar una ley a un caso muy parecido. En pocas palabras, siguen aplicando la ley. Lo único que se podría destacar, o sea, diferente, es que simplemente lo están haciendo a un caso muy similar o por semejanza. Otra cosa es que el artículo 230 no excluye como tal utilizar otros métodos de interpretación. En sí, aunque mencione que algunos criterios auxiliares como son la equidad o la jurisprudencia, no dice necesariamente que estos sean los únicos que los jueces tengan que implementar a la hora de tomar una decisión en los casos. No, simplemente le hace mención de ellos como que tiene que guiarse a partir de estos, pero no necesariamente tiene que utilizarlos por obligatoriedad. Finalmente está el hecho de que los principios y la doctrina también hacen parte del derecho positivo siempre que sean compatibles, o sea, con la Constitución, obviamente. Podemos mencionar como ejemplo es, digamos, el principio de buena fe o el de nadie puede beneficiarse por culpa propia, porque aunque no estén escritos con esas palabras exactas, se deducen de otras normas ya vigentes, como lo puede ser el artículo 83 de la Constitución. Además de la decisión central, la Corte también dejó varios comentarios muy valiosos que enriquecen todavía más el análisis, conocidos también como obiter dicta. Algunos de los más importantes de estos son, en primer lugar, está el hecho de que el juez nunca puede negarse a fallar, incluso cuando no hay ni leyes ni normas específicas para aplicar al caso. ¿Por qué? Porque según la Corte, o bueno, lo que ellos dicen es que mientras que haya jueces, el derecho no puede tener vacíos. A lo que quiero decir con eso es que en pocas palabras, el juez siempre, sí o sí, tiene que encontrar una solución o un resultado para el caso, o dar su decisión final y no simplemente quedar como el no sé qué debo aplicar, no sé qué puedo hacer, no hay una norma específica, porque eso literalmente dejaría un vacío legal y un caso inconcluso. La otra es que la Constitución también es una ley y tiene fuerza directa, o sea, que no solo se aplica cuando falta una ley, sino que el juez también tiene que guiar la interpretación, incluso cuando no hay una norma escrita, no simplemente darse sin saber una decisión que dar por el hecho de que no encuentra la norma específica para aplicar este caso. Finalmente está el hecho de que, bueno, la función del juez es interpretativa y no mecánica. O sea, el juez no es un robot que tiene que dar respuestas claras, específicas, que las repite nada más según todo lo que diga la ley con exactitud. No, sino que es un actor, digámoslo así, que usa herramientas legales para aplicar la justicia al caso en concreto. En mi opinión, estos tres puntos muestran una visión moderna del derecho, ya que no solo se basan como tal en lo que dice exactamente el texto, sino que también se basan en la interpretación que pueda tener el juez y también en los valores y principios que estos pueden llegar a aplicar utilizando esa ley que tienen por escrito en el caso que tienen enfrente. Y la decisión, pues, ¿qué decidió la Corte? Pues es muy simple y la verdad tampoco había que darle tanto problema, ya que la Corte al final decidió declarar exequible el artículo 8 de la Ley 153 de 1887. Por lo tanto, sí es constitucional esta norma y por lo mismo se puede seguir aplicando en Colombia. Antes de concluir, hay una aclaración de voto, ya que el magistrado Eduardo Cifuentes, aunque estuvo de acuerdo con la decisión de declarar exequible el artículo, también hizo momento para hacer una aclaración de voto. Aunque él dijo que el juez sí puede llegar a llenar vacíos, eso no significa que el derecho sea absolutamente completo.
¿Qué quiero decir con esto? Pues que también enfatizó en que la Constitución debe aplicarse con incluso una ley existente, o sea, y que los jueces deben justificar también lo que vendrían a ser sus decisiones con los principios éticos o jurídicos y no solo con normas específicas. Pero, ¿por qué es importante esta aclaración de voto? Pues porque menciona la importancia que los jueces no solo interpreten, sino que también sepan actuar con responsabilidad y con el sentido de la justicia, no simplemente dejándose llevar por sus ideales ni tampoco por lo que diga la norma con exactitud. Tiene que haber un punto medio en el que ellos enfaticen de ambos lados. Bueno, y para concluir, podemos decir con veracidad que la sentencia C-83 de 1995 es una pieza clave dentro del derecho colombiano. ¿Por qué? Pues porque nos enseña que el juez no solamente está limitado a las normas específicas que están dentro de la Constitución, o sea, las normas que están descritas en las leyes, sino que también puede utilizar herramientas como son la analogía principalmente, la doctrina y los principios generales del derecho para siempre estar en armonía con lo que dice la norma y no simplemente ser un juez demasiado positivista como para aplicar con exactitud lo que dice la norma y quedarse paralizado como si fuera una máquina cuando no hay una norma específica que aplicar. Además de que también nos deja en claro que la Constitución es activa, viva y obligatoria, ya que el juez tiene un papel activo en la búsqueda de la justicia a la hora de aplicar las leyes en los distintos casos que le son asignados, pues tiene que pensar con principios morales y étnicos, pero sobre todo con justicia e igualdad ante las personas a las que está atendiendo, pues tiene que actuar con responsabilidad. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí, profesor. Espero que este video haya sido de su agrado y haya cumplido con sus parámetros. Sin más, muchas gracias. Hola, mi nombre es Andrés Cardona, soy estudiante de tercer semestre, cursante de la materia de análisis e interpretación jurídica, donde como tarea se me asignó hacer un análisis y una ficha de sentencia de la sentencia C-634 de 2011, donde conocemos del caso que fue emitida el 24 de agosto del 2011. El magistrado ponente fue Luis Fernando Vargas Silva y el demandante fue Francisco Javier Lara Sabogal. La norma demandada en esta sentencia, lo cual le da un gran antes y después al marco constitucional de cómo juzgar, fue el artículo 10 de la ley 1437 del 2011, conocida como el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, que es muy importante para los marcos constitucionales y legales de nuestro país. Habiendo entendido todo esto, la obvia dicta menciona, o pues se puede dividir en muchos segmentos, pero pues yo la dividí en 3 segmentos, donde podemos señalar que la Corte recordó que su jurisprudencia es vinculante, o sea, es decir, que su jurisprudencia sí es aplicable, es muy útil y es reconocible ante el juzgamiento o la aplicación de la misma, ¿no? 2. La autonomía judicial no significa desconocer la Constitución, y quiere decir que pese a que se le está dando ciertos poderes, ciertas virtudes, cierta independencia a una rama, a una entidad, a una entidad de administración de poder, por digámoslo así, esta manifiesta que no debe desconocer a la Corte Constitucional o a la Constitución Política, puesto que es la Carta Magna, es la rama judicial principal, es aquella que acoge todo, por decirlo así, en palabras tácitas. En otro segmento podemos entender que la administración no puede elegir qué jurisprudencia aplicar, puesto que se tiene que, es decir, en un caso práctico podemos decir que yo digo que no me gusta una marca específica de agua porque no me conviene a cuestión de economía-precio, pero entonces existe esta marca de agua más aplicable, entonces por ende podemos utilizarla. Entonces, haciéndolo en casos prácticos, no puedo decir de esta agua sí bebo, de esta agua no bebo, puesto que ambas siguen prestando la misma función, que es hidratar al cuerpo. Entendiéndolo así, que pues la jurisprudencia no se tiene que tomar de esta sí, esta no, esta sí, esta no, puesto que se está pasando por encima de los derechos fundamentales de la persona. Bueno, la Corte Constitucional decide exequible, o bueno, la Corte, leamos, declara exequible el artículo 10 de la ley 1437, pero de forma condicionada, puesto como anteriormente se mencionaba, el artículo solo es válido si se entiende que las autoridades administrativas que están obligadas a aplicar la jurisprudencia de la Corte Constitucional y no únicamente la justicia. O sea, ¿qué quiere decir? Que pues en virtud de la demanda
se aplica, se condiciona el análisis de la jurisprudencia, puesto que se infiere que pues, no puede ser aplicada directamente, o sea, no puede ser inexequible, puesto que la toma de la jurisprudencia es una ayuda fundamental a la hora de la reglamentación y la aplicación de casos de cosa juzgada. También se tiene que entender que no podemos decir o pasar por alto otro tipo de jurisprudencia, puesto que tenemos una independencia o una autonomía. Entonces esas son las condiciones, o ese es el condicionamiento que pone la Corte Constitucional sobre eso. Entre esas da unas ciertas aclaraciones y unos salvamentos de votos, los cuales son las aclaraciones, puesto que la Corte señaló, algunos magistrados solicitaron aclaraciones del artículo 56 de la ley estatutaria de la administración, que pueden presentarse como para saber cómo llevarlo, en qué fechas y cómo manejarlo a la hora de presentar dicha jurisprudencia. Se indicó que estas aclaraciones no eran necesarias para comprender la decisión principal, puesto que si realmente el legislador o el magistrado tiene la facilidad de juzgar sin, o el caso no amerita la jurisprudencia, pues se puede implementar, no se puede pasar por alto, puesto que no es necesaria la jurisprudencia. Lo que se pide es que no se pase por alto los otros tipos de jurisprudencia. Entre sus salvamentos serían cuáles. Varios magistrados manifestaron al momento de la votación su intención de presentar salvamentos de voto, es decir, expresaron desacuerdos parciales que fueron consignados en el momento reflejados cuando la sentencia fue firmada. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos magistrados apoyaron esta causa, pues desde una posición muy cero particular, puesto que están teniendo una intervención y puede generar o no intervención o malogración más adelante para ellos. La Corte declaró que, aunque hubo salvamentos, esto no cambiará ni disminuyeron el sentido final de la decisión. Pese a que hubo esos salvamentos de muchos magistrados, porque pues de una forma no particular les afectaba o no se tiene muy en cuenta eso, estuvo firme la solución de que se condicionara dicha ley 1437, que pues rige al Código Procedimental y el contencioso administrativo. Gracias. Para comprender cómo se desenvuelve esta sentencia, cómo aborda y cómo nace principalmente esta sentencia, esta norma demandada, pues tenemos que tener en cuenta unos ciertos hechos, ¿no? Pues como primer hecho, el ciudadano Francisco Javier Lara Sabogal interpuso una demanda de inconstitucionalidad al artículo 10 de la ley anteriormente mencionada, en el cual establece que las autoridades administrativas deben aplicarse de manera preferente las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado. También como segundo hecho, el demandante consideró que la disposición desconocía el principio de supremacía constitucional, artículo 4 de la Constitución de Colombia, y que el carácter vinculante de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, particularmente a lo que respecta a la interpretación y protección de los derechos fundamentales, a su juicio, no hacia algo más, sino a un precepto legal que incurría en una omisión legislativa y relativa. O sea, quiere decir que pasaba por alto muchas cosas que realmente pueden ser tomadas con base a la jurisprudencia o pueden ser regladas sino a decisiones o criterios, como así, digámoslo así. En el transcurso, como tercer hecho, en el curso del proceso, en el trayecto del proceso, diversas instituciones intervinieron, tales como la Corte Constitucional, explicando que podía interpretarse de forma armónica y que el artículo no excluye expresamente la Corte Constitucional. Eso quiere decir que, como la Procuraduría General de la Nación propuso una exequibilidad condicionada, el sentimiento de las autoridades también están obligadas a tener en cuenta la jurisprudencia constitucional cuando esta resulte aplicable en caso concreto. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de la Corte Constitucional, la Procuraduría General declara exequible dicha ley, la ley 10, el artículo 10 de la ley 1437, puesto que tienen una postura donde proponen que la jurisprudencia constitucional debe ser aplicable, o sea, de que debe ser revisada, de que los casos anteriores y generados en Colombia son suficiente precedente judicial como para poderlos aplicar como norma o como ley. Asimismo, como cuarto hecho, se puso de presente que el legislador, al establecer una prevalencia de las sentencias del Consejo, debe, Estado mínimo, perseguir el propósito legítimo de fortalecer la seguridad jurídica y reducir la litigiosidad. ¿Qué quiere decir con eso?
que el legislador es quien toma la decisión y como mira armónicamente qué tan aplicable o qué tan viable es la aplicación de dicha sentencia, puesto que si tenemos una jurisprudencia un poco vacía y no aplicable en un caso en específico, entonces no puede ser implementada como norma o ley. Para concluir o como para resumir los hechos cronológicos de la interposición de esta demanda, de cómo las entidades intervinieron, de cómo eso, pues el caso giró en torno a una tensión entre la autonomía de las jurisdicciones administrativa y constitucional, porque se está juzgando lo contencioso administrativo, y el código procedimental, la necesidad de consolidar precedentes administrativos uniformes y la garantía del respeto a la supremacía constitucional, que quiere decir que pues no puede haber algo que prime más que la constitución política o prime más que la ley, porque pues sería inequivalente, o sea, sería irregular, sería injustificado e injusto para las aplicaciones de casos, porque sería muy volátil, o eso es lo que piensan las entidades constitucionales, porque se estarían violando los derechos fundamentales. Entonces, para tener en cuenta eso, ¿qué argumentos utilizó Francisco Javier Lara Sabogal para interponer, para darle peso y argumentos a la interposición de esta demanda? La omisión legislativa y relativa, la norma solo menciona, con los argumentos, el demandante dice que la norma solo menciona la jurisprudencia del Consejo de Estado, pero omite incluir en la Corte Constitucional, lo que genera un vacío justificado. Como mencionaba anteriormente, el demandante Francisco Javier alega que debe ser aplicada la norma, debe ser aplicada la jurisprudencia, debe ser aplicada en todos los ámbitos legales que juzguen a una persona colombiana, o que juzguen, puesto que se va a generar vacíos, porque en el Consejo de Estado se está basando en eso, pero las Cortes Constitucionales a veces se quedan cortas con el reglamento que tienen, no está totalmente normada muchas cosas que van surgiendo, que nacen nuevamente. Entonces esa es una de las propuestas del señor Francisco Javier. La violación a la supremacía constitucional, uno de los argumentos más sólidos y más fuertes que propone el demandante es que al excluir la Corte Constitucional se reconoce su papel como máxima intérprete de la Constitución política, lo que mencionaba yo anteriormente. Si se tiene en cuenta que la Constitución política, ahí nace algo que es mayor que la Constitución política, que pues como muy bien se tiene expuesto, que es la Carta Magna del país, que es la madre de todas las leyes, sería algo ilógico que se haya un precedente judicial o haya un argumento judicial que sea superior a la Constitución política. El desconocimiento del precedente constitucional, que pues es muy similar a lo que digo, que pues genera vacíos, genera ignorancia en muchos aspectos de obligatoriedad en derechos fundamentales. Pues ya saltando eso, pues entramos al tercer punto, que serían los intervinientes, que pues en ellos tenemos como Ministerio Público, pues entrada la Corte Constitucional y la Procuraduría General de la Nación, que pues la Procuraduría es una rama la cual tiene la potestad, o es como una de las principales entidades quien juzga y tiene la facultad de juzgar a lo público, ¿no? Entonces la Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte declarar la norma exequible de forma condicionada, puesto que los argumentos del demandante Francisco Javier Lara son realmente concretos, de que existen muchos vacíos en la normatividad de la Constitución, del Código de Procedimiento del Contencioso Administrativo, puesto que no se están llevando a cabo los ejercicios de perseverar los derechos fundamentales. Pues los argumentos de la Procuraduría General son los siguientes: la norma no excluye expresamente a la Corte, pero su redacción puede llevar a la interpretación errónea. Lo que quiere decir es que a la demanda de Francisco se puede generar un desconocimiento o inducción al error, puesto que no está totalmente, si no se llega a arreglar o a explicar de una manera correcta. La jurisprudencia de la Corte Constitucional es obligatoria porque vela por la supremacía de la Constitución. Esa es una de las condiciones que pondría la Procuraduría General de la Nación, puesto para que esta norma sea exequible, pero sea condicionada a los argumentos propuestos por el demandante. Realmente, ¿cuál es el problema jurídico de esta sentencia? Pues leyendo un poco, analizándola y entendiendo ambas partes, se puede inferir que directamente la sentencia expresa que el problema jurídico sería vulnera la Constitución en el hecho del artículo 10 de la ley
1437-2012 ordena a las autoridades administrativas aplicar exclusivamente las sentencias de unificación del Consejo de Estado, sin incluir expresamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional, desconociendo así el principio de supremacía constitucional, el carácter vinculante del precedente constitucional y derecho a la igualdad. Mencionado anteriormente son desconocimiento de la norma, vulneración de derechos fundamentales y carga errónea de la supremacía constitucional, lo cual pues es como tal lo que argumenta el demandante de que sería el principal error de esta norma, puesto que está dejando al lado la supremacía constitucional, la Corte Constitucional y su jurisprudencia, lo cual está dejando cabos o bueno, herramientas a utilizar para dicha aplicación. Y entre estas sentencias encontramos su labor interpretativa, entre ellas la ratio decidencio, bueno, la razón de la decisión, es que la Corte Constitucional consideró que, aunque el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 no excluye expresamente la Corte, su reacción puede inducir al error, mencionado anteriormente, haciendo pensar que solo es obligatoria la jurisprudencia del Consejo de Estado. Por ende, se está haciendo caso omiso de la Corte Constitucional, puesto que solo se tiene en cuenta el Consejo de Estado. Este desconoce la jerarquía constitucional, ya que las sentencias de la Corte Constitucional, en especial las que interpretaron los derechos fundamentales o hacen control de la constitucional, son derecho obligatorio, cumplimiento para todas las autoridades del Estado. Recalcando sobre lo anterior, lo que se menciona a lo largo de todas las sentencias, que se está dejando a un lado muchas herramientas, o más que herramientas, muchos precedentes judiciales que pueden ser aplicados en otros casos o que pueden ser tomados de otros casos o de otras ramas que fuera del Consejo de Estado para implementarlos en muchos otros tipos de cortes, los cuales están violando derechos fundamentales del debido proceso, debidos demás, los cuales representan y significan mucho para la hora de juzgar o tratar legalmente a una persona.